Bueno, continuando con la clase de medidas de resumen, vamos a hablar un poquito de las medidas de tendencia central o las medidas de posición, que acuerden que son centrales algunas y otras de posición no centrales y otras de variabilidad. Dentro de las medidas de posición central o de tendencia central tenemos la media, la mediana o la moda, perdón. La media aritmética también se llama promedio, es el promedio matemático. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, el promedio, ¿cómo se saca un promedio? Se saca un promedio dividiendo la suma de todos los valores por el número de valores reales que tiene esa muestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en una nota, en un primer trabajo práctico 9, en otro trabajo práctico tenemos 7, en otro trabajo 8, el promedio va a ser la suma de esas 3 notas dividido el número de notas, que son 3 notas. Ese es el promedio, que es la media aritmética. ¿Qué característica tiene acá en estadística? Se utiliza para variables cuantitativas y está afectado por valores extremos. ¿Qué significa que está afectado por valores extremos? Aunque la media aritmética es una medida absolutamente confiable en estadística, porque toma todos los elementos de una muestra o de un conjunto de datos, puede verse afectado por los valores extremos, que a veces no son representativos de la muestra. Les voy a dar un ejemplo simple y sencillo siguiendo con este tema de notas. Un alumno tiene 9 en un primer trabajo práctico, 10 en el examen parcial, 9 en otro segundo trabajo práctico, y de pronto en el segundo parcial no estudió nada y se presenta al parcial y entrega la nota entrega la hoja en blanco. Yo le voy a poner 1 a ese alumno en ese parcial. Entonces, es un valor extremo y que no es representativo de su accionar, porque él fue excelente, tuvo 10, tuvo 9, tuvo 9 y de pronto tuvo 1. Entonces, ese 1 le embroma el promedio, digamos, para hablar más certeramente. Entonces, en la media aritmética acá va a estar afectada por ese valor extremo, que no va a ser tan representativo ni parecido de los otros valores que teníamos. Esa es una desventaja que tiene la media, pero por lo demás tiene ventajas, tiene muchas ventajas porque tiene cifras o conceptos, tiene es un concepto familiar y está muy fácilmente identificable. Cada conjunto de datos tiene una media sola y es única, y es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos en donde se pueden comparar varias medias de varios conjuntos, y también para estadística inferencial la media aritmética dentro de las posiciones centrales es la medida que más sirve, quiere decir para hacer predicciones para un futuro, ¿sí? Esa es la media o promedio, es la media aritmética. No se puede utilizar la media aritmética si la distribución de las frecuencias tiene clases abiertas. Bueno, después vamos a hablar de la mediana. La mediana es aquellos datos que se utilizan en el medio de la distribución de datos, ¿sí? En el medio. O sea, la mediana es la cifra que guarda igual número de distribución para un lado, igual número de distribución para el otro. El que dentro de una muestra se encuentra en la mitad. Por eso se llama medida de tendencia central, que es mediana. Y después tenemos la moda. ¿Qué es la moda? Y la moda es el número que más se repite. Eso es básicamente. Es el dato que mayor frecuencia está en una distribución de datos, es el dato que se repite con mayor frecuencia. Se utiliza para variables cualitativas y categóricas, no está afectados por valores extremos. Perdón, la mediana sí, tampoco está afectado por valores extremos. Y la moda, por ejemplo, quiero saber cuál es la moda de un número de datos. Quiero saber, por ejemplo, en pedidos ya, los primeros 20 días que funcionó pedidos ya, cuál es cuál es la moda. Entonces quiero saber cuántos pedidos tuvo en 20 días. Entonces voy a tener 20 cifras. El primer día, por ejemplo, tuvo 0. El segundo día, que es el ejemplo que yo le di, el segundo día tuvo 1, el tercer día tuvo 2, el cuarto día tuvo otros 2 y así. Entonces tenemos 20 valores. Por ejemplo,
que son estos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les voy mostrando, el primer día tuvo 0, el segundo tuvo 0, el tercer día tuvo 1, el cuarto día tuvo 1, el quinto día tuvo 5 y así voy teniendo todos los números, ¿sí? Hasta el número 20, hasta el día 20. ¿Cuál es la moda de esta distribución de datos? Y es el número que se repite con más facilidad, que en este caso es el 15. El 15, el 15, el 15 y el 15, ¿sí? Perfecto. Esta es la moda. El número 15. Ahora, si en esta distribución de datos hay dos datos que se repiten con más frecuencias, se llama bimodal. O sea, si en este caso, por ejemplo, el número 19 se repite otras veces más, la misma cantidad que se repite el número 15, se llama bimodal. Y entonces la moda acá va a ser el 15 y va a ser el 19. Entonces, esa es la moda entonces, es el dato de mayor frecuencia dentro de una distribución de datos. Ahora sí nosotros tenemos dos datos, una muestra bimodal, pero los dos datos son adyacentes, que quiere decir contiguos, ¿sí? La moda va a tener un solo número. ¿Y cuál es? Por ejemplo, tengo un dato, por ejemplo, a ver acá si le escribí, bueno, no lo escribí. Tenemos, dentro de una distribución, tenemos datos, como los que hice recién. Si tenemos, por ejemplo, el número 2 que se repite 3 veces, 2, 2, 2, y el 3 que se repite otras 3 veces, es bimodal. Es el 2 y es el 3. Pero como son adyacentes, se puede sacar un promedio y la moda de ese conjunto de datos va a ser 2,5. ¿Se entiende? Se sacó entonces un promedio entre un número que se repite muchas veces, como es el 2, y otro número que se repite varias veces, como es el 3, y como son adyacentes, o sea, contiguos, uno seguido del otro, se puede sacar un promedio, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que es la moda. Y después se puede utilizar. ¿Para qué se puede utilizar la moda? Se puede utilizar para datos cualitativos, nominales u ordinales, y también para datos cuantitativos, ¿sí? O sea, que es una gran medida de resumen, porque tiene esa ventaja de que puede atacar, puede afectar a medir varios tipos de valores cuantitativos y cualitativos, ¿sí? No se ve afectado por valores extremos, ¿sí? Como por ejemplo la del promedio, que sí se veía afectado por valores extremos, se puede utilizar cuando la distribución de datos tenga clases de datos abiertas, y, y eso es más o menos lo que más me gustaría que sepan con respecto a la moda. Después tenemos las medidas de tendencia no central. Las medidas de tendencia no central son los cuartiles. Los cuartiles se dividen en cuantiles, se dividen en deciles y se dividen en perceptiles, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que en una línea de datos, ¿sí?, se divide en 4 esos valores, y esos son los cuantiles, ¿sí? En deciles, ese número de datos se divide en 10, ¿sí? Y en percentiles se divide en 100. Entonces, en una distribución de datos, cuando los datos se dividen, ¿sí?, esas son las medidas de tendencia no centrales. Después tenemos las medidas de variabilidad, que son más complejas, que son el desvío estándar, pero las que yo les estuve nombrando con respecto a lo que es las tasas, las razones, las proporciones, la media, la mediana y la moda, son los más utilizados, ¿sí? Y eso es lo que me gustaría que sepan. De todos modos, obviamente que escuchen este teórico con los apuntes, porque hay muchos más datos. Me gustaría que aprendan para qué se utiliza uno y para qué se utiliza el otro, si está afectado por valores extremos, si no está afectado por valores extremos, de las cifras relativas, por ejemplo, qué representa riesgo y qué no representa riesgo. Eso me interesaría que
que sepan y obviamente algunos ejemplos de los que le di, ¿sí? Bueno, hasta acá las medidas de resumen más importantes, que es lo que quiero que sepan. Obviamente indaguen un poquito más en los apuntes que les subí al aula virtual y ya vamos a tratar series cronológicas o temporales que son un poquito más complejo todavía porque estadística es complejo, pero vamos a tratar de darlo lo más resumido posible, pero me interesa que les quede claro básicamente los conceptos. Así que nos vemos en el próximo teórico.